¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy en nuestro programa nos preocupamos y nos ocupamos de los niños saharauis. Vamos a escuchar el testimonio de Itxaso, una joven navarra que ha visitado en varias ocasiones los campamentos del Sáhara. Reclaman más familias acogedoras para mejorar la calidad de vida de estos niños. Supone reducir los días a los que van a estar a más de 50 grados sin agua corriente y sin una alimentación adecuada, y por otra parte pues ayudarles con esa alimentación un poco más variada. Y también hoy en La Muga, Joseba Ezeolaza, político y escritor, se acerca a nuestro programa con su libro Camino Oscoz y otras historias del 36, la vida y la muerte de una maestra navarra asesinada en el tiempo del franquismo. Y llegará también a La Muga el cine, los estrenos cinematográficos con nuestro crítico Fermín Martínez, fin de semana de estreno de la última película del director vizcaíno Àlex de la Iglesia, El Bar. Actores como Mario Casas, Carmen Machi y Terere Pávez forman parte de la nueva historia de la Iglesia. Además, la sección más divertida también llega los jueves y en este caso redes sociales, Picoteo Topic, con los vídeos más vistos en las redes. Vendrá nuestro compañero y periodista Alberto Guzmán con una invitada muy especial y muy de moda. Hoy les presentamos la historia de Camino Oscoz, una maestra que a los 26 años fue asesinada en la época del franquismo. Fue lanzada desde el balcón de Pilatos en Urbasa. Sobre su vida y sobre su obra nos hablará enseguida Joseba Ezeolaza, político y escritor, en un libro prologado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Vamos a ver el book trailer, nos hacemos a la idea de la historia de esta maestra y enseguida vamos a inmiscuirnos en la vida de esta mujer. Hay alegría en Pamplona. Es 14 de abril y parece un día de San Fermines. Han salido hasta las charangas y la gente salta de alegría. Todas nos abrazamos. Llega la primavera por fin. Las republicanas nos organizamos. Yo he decidido hacerlo en el Socorro Rojo Internacional y desde Huesa, donde estoy de maestra, intentaré que las visitas a los presos de San Cristóbal salgan bien. Se merecen todo nuestro calor. Escribo cartas a todo el mundo que puedo, animando a que se afilien a nuestra organización. Ya estamos preparando las elecciones de febrero. Son muchos los compañeros que van a participar en los mítines. Hay mucha ilusión entre las gentes republicanas de la ciudad, porque vamos todos juntos. Enseguida se enrarece el ambiente. Por aquí los carlistas son muy fuertes y no nos dejan en paz. Jugué por estas calles a ser mayor. Me imaginaba un mundo justo y solidario. Y ahora me arrastran hacia el paredón por ser republicana. Me llevan en volandas, como un trofeo, por ser mujer y digna. Pamplona, testigo de mi muerte, aparece rota y deshecha desde que estos hombres no callan. Desapareceremos todos, porque nos matan y nos entierran en los sitios más oscuros de la memoria. Adiós, adiós alumnos de la escuela de Huesa, adiós Juan Antonio, Pilar y Josefina, adiós a los camaradas de la UGT y del Partido Comunista de Navarra, adiós a los que venís detrás y nos tendréis que sacar del olvido. Me empujan cobardes contra el viento en el balcón de Pilatos y caigo solica y sin vestido contra la tierra húmeda de esa gran fosa que se ha convertido en Navarra. Trágica historia y poco conocida en Navarra y en todo el país. Joseba Ezeolaza, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Joseba, ¿quién fue Camino Oscoz? En el book trailer de esta obra, de este ensayo, nos has dado algunas pistas de una mujer que nació en 1910 y que a los 26 años perdió la vida. Sí, Camino Oscoz era una mujer joven, tremendamente vitalista. En las 3 cartas que he encontrado escritas por ella misma se intuye, bueno, pues las ganas que tiene de mejorar las cosas en Pamplona y de plantear nuevos retos y nuevas ideas para el republicanismo navarro. Nació en la calle Santo Domingo, justo donde está la librería Barzuza, el primer piso, ahí es donde nació. Después, en el año 35, va de maestra a Huesa y, como tú has dicho, en el año 36, el 31 de julio,
Le detienen, le encarcelan 10 días en la cárcel de Pamplona y después le asesinan en el balcón de Pilatos. Esa era y es Camino Escoz. Sí, su cuerpo nunca fue rescatado, nunca se ha recuperado. No, porque si ya en aquella época todo el trabajo que estamos haciendo de recuperación de los desaparecidos es complejo, abrir una fosa, como bien hemos explicado en muchísimas ocasiones, es algo muy difícil. En el caso en el que alguien fuera tirado a una sima o por el balcón de Pilatos es prácticamente imposible, ¿no? Porque vete a saber allá abajo dónde pudo caer, ¿no? Ahora allí estará Camino con sus 26 años entre espinos, entre Ollagas, Solica, sin nadie que pueda reclamar sus restos, y bueno, ahí estará sola y tirada, ¿no? Y yo tengo como una espina clavada después del libro, que es el tener la maldición de no encontrar sus restos, ¿no? Que yo creo que, bueno, a través de la escritura del libro hemos encontrado a las familias, que encima entre ellos no se conocían, y siempre tendremos esa maldición, ¿no? El de no poder encontrar a Camino. De hecho, algún familiar ha participado en la presentación del libro. ¿Qué sensaciones tiene la familia de todo lo que les ocurrió, ¿no?, en esa época del franquismo? Pues como todas las familias de aquella época han vivido en una especie de oscuridad injusta, tiene una sensación de agravio fuerte. No olvidemos que Camino Escoz fue asesinada, pero su hermano Juan Antonio Escoz fue encarcelado en un campo de concentración nazi. Otra hermana suya se fue a Canadá, es decir, que es una familia totalmente destruida y tocada por este asunto, ¿no? Como todas las familias, lo que reclaman desde la tranquilidad es bueno, reparación, justicia y verdad, y esa poquita verdad es la que he querido transmitir en el libro, sobre todo porque casi como autocrítica me di cuenta de que quienes actuamos en la memoria histórica hemos tratado siempre a las mujeres como viudas de, como hermanas de o como compañeras de. Nunca como... sin entidad propia, ¿no? Es sin entidad propia, efectivamente. Y en Navarra, desgraciadamente, hay 47 mujeres que fueron asesinadas y en este sentido he querido recuperar la vida de Camino Escoz, que es la única maestra asesinada de Navarra, ¿no? Una mujer, como dices, luchadora, vitalista. ¿Cómo fue esa época para con los maestros y maestras, ¿no? Cómo el franquismo tuvo en su punto de mira precisamente a las personas que enseñaban a los demás. Bueno, hay dos fotos contrapuestas clarísimas. Lo que hizo la República, que fue subirles el sueldo, darle importancia a la educación pública, darle importancia a esos valores de educación moderna. La propia Camino es un símbolo de todo eso. En la primera carta que encuentro que ella escribe al Ayuntamiento de Huesa, pide materiales modernos. Ya en el 35 esa era su pulsión, esa era su preocupación. Se hace incluso en Pamplona en el año 32 unas jornadas con 700 maestros y maestras en nuestra ciudad que se reúnen en el Teatro Gayarre y viene el ministro Fernando de los Ríos a visitar la ciudad y a atender, ¿no? El propio Federico García Lorca viene al Teatro Gayarre en el año 33 y yo explico un poquito la anécdota de la visita de García Lorca a nuestra ciudad. Avánzanos un poquito, ¿no? Precisamente del gran poeta Federico García Lorca, también represaliado en esta época. ¿Cómo fueron esos momentos, ¿no?, aquí en nuestra ciudad? Federico García Lorca llega a Pamplona un 23 de agosto del año 33. Antes estaba recorriendo todo el norte de España, iba también a Estella y a Tudela. Y hay dos anécdotas muy curiosas. Una, he encontrado la factura de Federico García Lorca alquilando el Teatro Gayarre, que se paga 1000 pesetas en aquella época, ¿no? Que ha sido un trabajo de investigación, de archivo muy fuerte, ¿no? Porque es pues eso, encontrar una aguja en un pajar. Y escribe una postal a su familia con la portada de la catedral y describe pues que han ido a Estella y les han apedreado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa anécdota ahí queda registrada. También sé que tuvo muchísimo éxito de público las diferentes obras que echan en el Teatro Gayarre, de Lope de Vega, bueno, de los clásicos, ¿no? Él, Federico García Lorca, tenía una compañía de teatro, se llamaba Los Actores de la Barraca, que era teatro universitario, que él quería siempre acercar al mundo rural o a las capitales de provincia el teatro que solo se estaba echando en Barcelona y en Madrid. Y entonces, en esa parte más voluntaria y militante, Federico García Lorca a Pamplona, ¿no? Llega a Pamplona. También hablas de la correspondencia entre la propia mujer, Camino Escoz, protagonista del ensayo del libro, y Pío Baroja. Y es tremendo, a mí esa es una de las cosas que más me han llamado la atención y de forma un poco humilde también reconozco que he fracasado en la búsqueda de esa correspondencia, pero imaginaos,
Camino Scott, 25 años, joven, carteándose con Pío Baroja, que en aquel entonces tenía 64 años, tenía un humor de perros, no se hablaba con nadie, se llevaba fatal con todo el mundo, eso sí, escribía genial, pero se llevaba mal con todo el mundo. Y Camino Scott tiene la osadía de escribir a Pío Baroja para que se adhiera a la causa comunista y anticlerical de esa época, ¿no? Parece increíble. Pío Baroja, en una de sus obras, Miserias de la guerra, cuenta esta anécdota y le llama maestrita, ¿no? La maestrita, con un poco de sorna también. Me imagino que si hubiera sido hombre no lo hubiera llamado maestrito, seguro, ¿no? Pero bueno, es una anécdota que resume un poco la actitud de Camino Scott ante la vida, ¿no? Es decir, muy enérgica, con muchísima vitalidad y sobre todo mucha pasión. Por ponernos en el escenario de la época, ¿no? Que nos gusta escucharte, por supuesto, Joseba, hablar de esta mujer, pero también de cómo era la Pamplona de aquel momento. Tú cuentas cómo se fletaban autobuses al fuerte de San Cristóbal. Los martes y los sábados para ayudar a los presos que eran de fuera de Navarra y que no tenían la capacidad de tener mantas o de tener una buena comida. Es decir, que uno de los mitos que yo intento contrarrestar en el libro es que no toda Navarra ni toda Pamplona era carlista. Había un número muy grande de navarros y de navarras, de pamploneses y de pamplonesas, que hacían muchísimas cosas por la República y por las ideas de izquierdas, ¿no? Y la UGT y el Partido Socialista de la época, fíjate, llegaron a construir 64 pisos, que hoy se llaman las Casas de Goñi, y detrás de la delegación del gobierno, cerca de la Plaza de la Cruz, se llegó a la UGT a construir 64 viviendas. Llegaron a poner en marcha una red de panaderías, un periódico, una mutualidad médica con sus cirujanos, sus comadronas. Llegaron a poner en marcha un colectivo que hoy diríamos impacto juvenil, que se llamaba Salud y Cultura, que eran los chiquillos de la clase de trabajadora de Pamplona que iban de excursión a la playa de Sein. Bueno, todo eso lo hizo la UGT, y si no hubiera gente, si no hubiera masa para consumir todo eso, pues no hubiera sido posible todas esas cosas que montan, ¿no? Por lo tanto, ese mito de que todo el mundo era carlista, pues no es real. Háblanos de Manuela Carmena, la actual, como sabemos, alcaldesa de la capital de España, que escribe el prólogo, califica el libro de muy interesante y muchas palabras bonitas, cuenta cómo os conocisteis hace unos 4 o 5 años, cómo es el encuentro con Manuela Carmena y qué aporta también dentro de este ensayo. Bueno, el libro en realidad está lleno de metáforas, ¿no? Escribo sobre Camino Scott, que era una mujer vitalista, empiezo el libro con Manuela Carmena, que es otra mujer vitalista, y lo termino con el listado de las 47 mujeres asesinadas, ¿no? Todo lo demás es una paréntesis, vamos a decir. O sea, lo que he querido transmitir es que empiezo con una mujer y termino con las 47 navarras que fueron asesinadas. A Manuela Carmena, que es tremendamente generosa conmigo y con el libro en el prólogo, le conocí hace 4 o 5 años cuando ella estaba de relatora de Derechos Humanos para la ONU y le estaba asesorando al gobierno vasco en la elaboración de una ley de víctimas de violencia policial. Yo estaba haciendo lo mismo para el caso de Navarra, con otra entidad, por supuesto, pero yo estaba tratando de sacar la ley de víctimas de violencia policial y le llamé, quedamos, enseguida conectamos, nos echamos una mano. Hay artículos que ella planteó para la ley de Navarra y yo hay algunas sugerencias que le hice para el caso de Euskadi. Bueno, en todo caso, a través de su figura, pues he querido simbolizar también la lucha de las mujeres dignas que no se callan, que creen que la cultura es algo importante y que, a pesar de vivir en un mundo totalmente masculinizado, con valores muy masculinos como el lenguaje categórico, la humillación al contrincante político, pues gente como Camino y como Manuela, pues a pesar de eso son mujeres dignas y que tiran para adelante y son luchadoras, ¿no? Por eso creí conveniente pues pedírselo a ella. Y todo esto con la idea de que hubo una persecución política, que desmontando algunos mitos, si se mató o no se mató por envidia, que has comentado, y si hubo un bando y otro bando, ¿no? ¿Cuál es tu planteamiento en ese caso? Bueno, un segundo mito que intento contrarrestar, que para mí es el más importante, es que los mataban por envidia. Esto lo hemos oído todos en todos los pueblos, pero eso no es verdad. En primer lugar, no es verdad porque la represión es la misma en Pamplona que en Gran Canaria, que en Murcia, que en Almería, que en Madrid, que en Toledo. Por lo tanto, si la represión es la misma, el modelo represivo es el mismo, es que había una consigna para hacer eso. Por lo tanto, poca envidia y poca improvisación había, porque, insisto, la represión fue igual en toda España, ¿no? Segundo lugar,
Hay una militancia política evidente de todos los fusilados. En Navarra hay 3.452 fusilados y el 70% tienen carné, tienen una reconocida adscripción política, ¿no? Y en tercer lugar, y lo digo casi como en tono de humor en todas las presentaciones, pero que lo digo realmente, qué raro que la envidia siempre afectaba a la gente de izquierdas. Siempre la envidia afectaba a la gente de izquierdas. Si hubieran asesinado por envidia o por problemas de linde o porque le gustaba la novia al cacique, alguno de derechas hubiera sido asesinado. Pero es que la envidia siempre apuntaba a la gente de izquierdas y eso demuestra que no había envidia, sino una persecución real y concreta hacia el mundo republicano navarro, especialmente hacia el mundo socialista. Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Esa posibilidad, porque siempre se ha apuntado, es verdad que 1000 veces hemos escuchado esto de la envidia y es una idea que desmonta, en este caso, el autor de Camino Oscoz, un libro que está teniendo mucho éxito, que está presentándose por toda España, precisamente por el poco conocimiento, ¿no?, de esta mujer tan joven que fue lanzada desde esa sierra de Urbasa, desde el balcón de Pilatos y desaparecida tristemente. Joseba Ezeolaza, te deseamos muchísima suerte. Gracias. Gracias por acompañarnos en La Muga y hasta pronto. Gracias. Gracias, de verdad. Nosotros seguimos con otros contenidos después de una pausa.